Saludos, buenos días. Punto crítico, sí señor, en este día martes. Avanzamos en la semana con muchísimas informaciones que van desde la reunión y las expectativas creadas, por supuesto, del presidente Luis Abinader ayer con todo su equipo, desde la preocupación, decían, por las alzas en los precios que ciertamente tienen a la gente con el grito al cielo. No entendí mucho cuál fue las propuestas hechas, porque todos esperábamos que se iban a empezar a tomar medidas. Y primero a explicar por qué y a qué se deben las alzas. Pero bueno, hoy con ese tema tenemos que, a Apolinar, que tratará un poco de arrojarnos luz. Pero además, el periplo, señores, de la fiscal del Distrito Nacional. Hay cosas que tú, la verdad, tampoco logras entender, pero uno está en medio de tantas rarezas, y si eso tú lo juntas con lo declarado por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana antes de ayer respecto a los casos de corrupción y diciendo, esas son cuestiones individuales y demás, y si además tú le agregas todas las medidas anunciadas por el gobierno, por el presidente, respecto a un plan de austeridad que mi querido Ramón Emilio, hola Ramón Emilio, dice que no le gusta el término de austeridad y que prefiere racionalidad esta que podría ampliarse a otros poderes y a otros sectores, lo hablábamos en el día de ayer. Todos esos son temas que los tenemos ahí sobre la mesa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Ivonne, buenos días. Buenos días, Ramón Emilio, buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Sí, señor. ¿Cuarta semana tenemos ya? Ya tenemos ya vamos el mes, ya a terminar esta semana cumplimos nosotros el mes, y yo me siento muy satisfecha, yo no sé ustedes, pero la retroalimentación una la siente y la recibe, ¿no? Tú sabes que ayer hicimos un breve comentario cuando hablábamos de la racionalidad. Sí. Me llamó un amigo televidente y me dijo, ¿por qué no amplía un poquito más eso? Y luego, no, es que es elemental, una economía que está en recesión, tú no puedes ponerla en austeridad. Es todo lo contrario. Es un contrasentido, ¿verdad? Es un contrasentido. Entonces hoy por eso tenemos un experto en esta materia, porque yo he dicho otras veces a Apolinar e Ivonne que nosotros en el 96 como país teníamos los elementos básicos para que el día que llegara un jefe de Estado y un equipo económico con comprensión, empezar el desarrollo del país. Energía eléctrica de nosotros, puertos, aeropuertos, teníamos un eje de desarrollo que iba desde la John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta la cementera. Eran empresas nacionales, todas grandes empresas nacionales, y a partir del 96 que el PLD llegó al poder, todo eso desapareció porque han hecho del gobierno una entelequia privada. Que son de los méritos que hay que reconocerle a Leonel. Apolinar, tú no sabes ya, antes decían el político empresario o el empresario político. Entonces, hemos llegado a un momento que la línea divisoria ya tú no la puedes establecer o definir claramente. O por lo menos, como conversábamos el pasado viernes con Apolinar, y vamos a volver sobre el tema, esos poderes fácticos permanentes, dice un amigo, que estaban detrás, ¿no?, del poder, del trono, el poder detrás del trono, ahora han pasado a jugar a una línea, en primera línea en este caso. Pero una cosa, para que aprovechemos ahora, Apolinar. Sí. El colapso que hay en el país, industrial, agropecuario, empresarial, todo lo achacan a los gobiernos. Sin embargo, este es un país que está privatizado desde que el PLD llegó al poder. Y ahí entonces el amigo Apolinar podría ayudarnos a nosotros. Ha sido el fracaso ha sido del Estado como ente o el poder económico que ha manejado el Estado a partir del 96. Claro, sobre todo tomando como punto de partida algo que ha dicho Apolinar que a mí me encanta, lo suscribo. Hablabas de las privatizaciones y parece que hemos llegado a un punto que hasta el gobierno está privatizado. Apolinar, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó anoche? Porque la gente estaba esperando que dijera, mira, la salsa de los productos son tal cual, vamos a tomar tal cual medida. No, un plazo de 10 días, y en esos 10 días entonces van a haber propuestas, en fin, que... Mira, Ivonne y Ramón Emilio, uno de los, digamos, mayores ocultamientos que tiene la teoría económica convencional es la ganancia. Aquí te hablan de precio, pero nunca te mencionan la ganancia, te mencionan el salario, te mencionan las materias primas, pero nunca te mencionan la ganancia. Pero la ganancia es parte del precio. Ahora,
¿Qué ocurre? Se están produciendo alzas de precios que no se explican. Primero no se explican del lado monetario porque la política monetaria es una política de restricción y desde ese punto de vista no apoya al crecimiento económico en nada. Justamente en un periodo recesivo la política monetaria debería jugar un papel. Entonces esa política restrictiva lo que está haciendo es que mantiene la tasa de interés alta y ese es un costo para los empresarios. Ahora, esa tasa de interés viene siendo de esa manera desde el año de 1994, en que el actual gobernador fue gobernador del Banco Central, porque es una política monetaria que apoya el tipo de cambio, porque supuestamente cuando tú tienes una tasa de interés local que es mayor a la internacional, tienden a venir capitales y fortalecer las reservas del Banco Central que se usan para intervenir el tipo de cambio, ¿no? Y mantenerle un tipo de cambio a los importadores que sea atractivo para sus importaciones, lastimando, digamos, gravemente a las exportaciones dominicanas. Eso por un lado. Cuando se mira cuáles son los efectos que ha tenido la pandemia sobre las materias primas, no lo mismo a los commodities que se refieren muchos economistas locales, que son materias primas que se están vendiendo, digamos, en bolsa, no, sino a las materias primas que nosotros recibimos. ¿Para qué? Para producir. O sea, esas materias primas han sufrido alguna modificación en el precio. ¿Ha sufrido alguna modificación, por ejemplo, el petróleo? ¿Ha sufrido alguna modificación la tarifa eléctrica? En fin, ¿han sufrido modificaciones importantes a los costos de los empresarios? No lo han sufrido. No, no han sufrido. O sea, las estadísticas que nosotros tenemos no nos dicen eso. Ahora bien, tenemos que decir que ha caído la demanda. Eso es un efecto de la pandemia. Y esa caída de la demanda significa que los empresarios locales están vendiendo menos. Están vendiendo menos, están teniendo menos beneficios. ¿Y cuál es la forma de tener más beneficios? O incrementar la ganancia, y si tú incrementas la ganancia, estás incrementando el precio. Exacto. ¿Y quién lo termina pagando? ¿Y quién lo termina? Nosotros, o sea, todos los consumidores. Lo que me preocupa es que ellos no se aplican lo que cuando eran críticos en el CONEP, las mismas críticas que le hacían al gobierno, no se las hacen ahora. O sea, ¿cómo se hace una reunión para regular precios? No se hace en un mercado. Ese es el contrasentido. Quisieron meter el país en todos los tratados de libre comercio, ahora quieren hacer reuniones para... No querían libre comercio, pues cojan libre comercio. Entonces, ese es el libre comercio. Entonces, ahora, antes lo que criticaban al gobierno diciéndole, usted no puede controlar precios, ahora ellos en el gobierno están tratando de hacer algún tipo de acuerdo para controlar los precios. Si los mercados son libres y se autorregulan, como dice la teoría convencional que ellos defienden, entonces que sea el mercado que lo resuelva. Eso es lo que no tiene sentido ahora, porque ahora ellos son gobierno y saben... Dios mercado, todo lo dejábamos en manos del mercado. Entonces, como ahora ellos saben efectivamente que esa salsa de precios no solamente tienen un efecto de dañar la economía del hogar, sino también tiene un efecto político. Ahora ellos que están en el gobierno, los empresarios del CONEP que están dirigiendo las políticas públicas, no quieren tener el impacto político que eso significa y comienzan a actuar como los gobiernos que ellos antes criticaban, a hacer reuniones para controlar precios. Si ellos hacen el control de precios, ellos mismos se encargarán de burlarlo, porque eso fue lo que ellos hicieron cuando ellos no eran gobierno y le aconsejaban al gobierno que no controlara precios. Ahora que ellos están en el gobierno, entonces ahora ellos pretenden hacerlo. Pero no dejemos el tema que se pueda interpretar que nosotros somos partidarios de la especulación esta que trae el modelo neoliberal. Lo que sucede, y pienso, tratando de interpretar a Apolinar, que es la crítica al equipo que gobierna ahora, que criticaba al PLD por las mismas medidas que ellos están tomando ahora, pero no que nosotros somos partidarios de esta locura de la especulación. Como decíamos nosotros, cuando empezaron a hablar de seguridad social, Ivonne, nada más mencionaban el tema seguridad social, pero desde el principio aquí lo que se habló fue de AFP y ARS. Nunca se habló de salud, de pensiones dignas para los trabajadores. Y yo recuerdo un artículo que yo escribí que decía, lo último que le queda
es el sudor de los trabajadores dominicanos y van a intentar cogerlo. Pues lo han cogido, porque son los únicos que han recibido beneficio de todos esos cientos de miles de millones de pesos que le han descontado a los trabajadores y a los patronos para la famosa esta seguridad social. Y siempre me gusta utilizar, Cantinflas era genial, y cuando Cantinflas hablaba del salario de los trabajadores, que decían lo que le descontaban de impuestos sobre la renta, y cuando llegaba al seguro social, él decía que es muy social, pero no muy seguro que digamos. Eso ha pasado con nosotros aquí, muy social, solo para los ricos. Pero los trabajadores, yo creo que no se han puesto ni una vacuna, han podido ponerse, fruto de sus ahorros. Pero peor aún, parte de los negocios que se están haciendo y parte de las grandes inversiones están financiadas con esos fondos de pensiones. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que el dinero de los trabajadores está sirviendo para financiar a los ricos. Qué bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van a tener una tasa de beneficio que seguramente no será igual a la tasa al salario de reintegro que tienen los trabajadores cuando se retiren, que de un 23% del último salario devengado. Bueno, yo vi un programa ayer que tú me enviaste. Matías Bosch, Ivonne, tenemos que traer ese hombre a hablar de seguridad social. No, claro, yo creo que es el que mejor maneja el tema de la seguridad. Sobre todo porque cuando aquí se hablaba de seguridad social, el esfuerzo que se hacía era para que nadie entendiera absolutamente nada, porque, claro, todo se revirtió y ahí nos hablaban de AFP ni de nada de esto, ¿no? Era un ejercicio para lo contrario que después lo tuvimos que entender a puro golpe. Yo siento que ahora también, como no somos unos manejadores técnicos así de la economía, un poco está pasando con lo que ocurrió en el día de ayer. Y yo estaba buscando aquí porque quería ver algunos términos de los que utilizaban, que como que te envuelven. Es como el término que hemos discutido tanto aquí, AFP, fideicomisos. La gente lo escucha bonito, pero no sabe las implicaciones que esto tiene en términos reales. Y yo creo que ese esfuerzo se hizo con el tema de la seguridad social en su momento. Suena bonito. Sí, suena bonito, como privatización, social, capitalización, cuando querían privatizarlo todo, es lo mismo. Pero mira, tú sabes que se le llama administradora de fondos de pensiones porque supuestamente los fondos se iban a colocar en diferentes sitios tratando de buscar rentabilidad. Pero ¿qué han hecho? Lo que han hecho es sencillamente comprar bonos de Hacienda o bonos del Banco Central, que eso no significa administrar nada, eso significa recibir una tasa de interés dinero fija. Bueno y ponerlo a especular, así de sencillo. No a especular, sencillamente a recibir una tasa de interés que fija, esa tasa de interés no se mueve. ¿Pero quién la recibe? La recibe los fondos de pensiones, pero obviamente la mayor parte corresponde al beneficio. Ellos hicieron un cambio de la legislación cuando se les dijo que ellos estaban recibiendo demasiados beneficios, porque ellos recibían una parte fija y una parte variable, y que era alrededor del 30% de una suma que ahora no recuerdo exactamente cómo se calculaba, pero recibían por encima del 35%. Entonces ahora hicieron un cambio. Hubo un momento que llegó a 47, sí. Recuerdo. Entonces ahora ellos supuestamente hicieron un cambio. ¿Y cuál fue el cambio que hicieron? Que entonces ahora el porcentaje que ellos lo van a recibir del total de los aportes de los trabajadores. Y entonces ahora tienen unas ganancias, no son extraordinarias, son más que extraordinarias de las que recibían antes. Aún como decía ese señor que yo vi ayer, Matías Bosch, todo el mundo ha tenido dificultad económica por el año de la pandemia. Entonces, menos la AFP y la ARS. Que ganaron miles de millones de pesos en un año de dificultad para todo el mundo. Entonces, fue un negocio que, como dice Ivonne, nos los envolvieron en un papel bonito de regalo, en un papel de celofán. Pero al fin y al cabo, el sudor de los trabajadores, lo que ha servido para un grupo de vivo, como sirvió en Chile. Y si tú te vas, por ejemplo, al tema eléctrico, yo ayer estaba viendo unas anotaciones que nos hacía nuestro amigo Bernardo a propósito y hacía, a partir de unos análisis que él hacía precisamente de lo que había sido la dirección, lo que nos enseñaba, nos mostraba la dirección de presupuesto del gobierno respecto al mes, el reporte, ¿no? De enero-marzo. De enero-marzo. Y entonces, mira, la verdad esto es digno de compartir, sobre todo aprovechando Apolinar, que está con nosotros. Y en ese sector eléctrico nos decía Bernardo que recibía las mayores transferencias corrientes que los programas sociales, por ejemplo. O sea que la sangría de ese sector es espectacular. Y empezaba con las cifras que ellos mismos ofrecen cuando hablaba de
el Consejo Nacional de la Seguridad Social recibe más que la UAS, recibe más que esos mismos programas, y el otro componente que señalaba, que es los gastos registrados en las transferencias de corrientes, por ejemplo, habla de los 18.000 31.5 de los gastos corrientes. Habla de lo que se destina, por ejemplo, a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Salud con 3.740, la CDE con 2.726, y así en ese sentido va haciendo todo un desglose con los programas Comer Primero con 2.229, a la UAS, por ejemplo, 709, y a la DGI de 694, y cuando hacen las comparaciones, ¿no?, a partir de lo que dice el presupuesto, tú te quedas asombrado. No, y no solamente eso, Bernardo Castellanos en esa misma información que sirve, dice que durante este primer trimestre del año, el Ministerio de Energía y Minas ha manejado alrededor de 200.000 millones de pesos. Entonces, es pero ese es el sector que el sector privado necesita, que el gobierno le organice a la imagen y semejanza del sector privado dominicano, para ellos poder manejarlo sin ningún tipo de inconveniente, cero deuda, cero cualquier cosa. Sigo sin entender, y ahora que Ivonne da todos esos datos, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizaron los privatizadores para que el Estado entregara la industria eléctrica? Exactamente los contrarios, que no iba a haber ningún tipo de transferencia del gobierno para el sector. Del subsidio, sí. Hablaban de lo que significaba 2.000 millones de pesos al año, en el peor de los casos, porque a veces costaba 60, 70, 100, 200 millones. Claro, ¿cuál era el subsidio eléctrico, por ejemplo, en momentos de la privatización y de Era una especie de compensación, porque el Estado no pagaba energía, ni las fortalezas, ni las oficinas públicas, ni las escuelas, ni los colegios pagaban energía. Era una especie de compensación. Entonces ellos decían, es que 2.000 millones de pesos al año, eso hay que utilizarlo para educación, para la salud. Educación con todo el dinero del mundo, cada día peor. Salud con muchísimo dinero, no tenemos una cama ni siquiera disponible en los hospitales públicos. Pero volviendo a ese punto, fracasaron. Son 20 años de políticas fracasadas. Pero ni tampoco tenemos un efecto positivo sobre el control de la pandemia. O sea, se gasta y se gasta y se gasta, y el énfasis está puesto fundamentalmente en las vacunas. Pero el comportamiento ciudadano y las consecuencias que eso tiene para el sistema de salud dominicano no se pone en la balanza. O sea, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con ese comportamiento ciudadano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que tenemos un retraso en términos educativos, y eso se expresa en una falta de conciencia de la gente y de civilidad. ¿Cómo digo? ¿Lo dije correcto? Civilidad de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la campaña? ¿Cómo se induce? ¿Cómo tú haces mucho más allá de lo represivo para que la gente pueda tener un comportamiento? Porque estamos pagando realmente un costo, ¿no?, que arrastramos desde siempre, y el costo tiene que ver mucho con el tema de la educación. Entonces, no más allá, o sea, más toque de queda. Correcto. Eso es toque de queda. Correcto. Lo que atiende el comportamiento ciudadano es fundamentalmente toque de queda, una campaña de educación que concientice, que persuada a la gente de que en términos sociales tenemos que observar determinado tipo de comportamiento para impedir, para limitar la expansión de la propagación del virus. Eso no se ha hecho, para eso no se gasta. Para eso no se gasta, para eso no hay dinero. Y entonces, encima de eso, como decía fuera del aire Ramón Emilio, el gobierno habla de austeridad en una crisis. Estoy totalmente de acuerdo con Ramón Emilio, se debe hablar de racionalizar el gasto. Pero racionalizar la flota de vehículos que exhibe el gobierno dominicano es igual a la de los Estados Unidos. Pero mire, déjenlo ahí, porque vamos a ver eso de la austeridad de racionalización del gasto, en el sentido de que además eso, la flota de vehículos, lo que pasa con los miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías y demás, o todas esas parafernalias, pero si realmente es eso que lo han hecho otros gobiernos, si somos sinceros, y si queremos captar o racionalizar, bueno, pero nosotros podemos darle algunas recomendaciones también que pueden hacerlo extensivo, y eso nos podría ahorrar a nosotros quizás de esas angustias que tenemos respecto a una reforma fiscal que esperamos por ahí, en la que también, por un lado, el sector privado con su brazo en el gobierno que dice que la reforma es imprescindible, y el presidente de la República que cuando se refiere a eso dice que no, todavía nosotros podemos postergar y tratar de lidiar. Y tú no entiendes, parece que son dos países, dos gobiernos. Vamos a la pausa.
venimos para que nos expliquen esta parte. Estamos de regreso, punto crítico, sí señor. Hablábamos de la austeridad o de la racionalización del gasto y hablábamos de la sinceridad, ¿no? De esta iniciativa, que no es nueva. Muchos gobiernos, Danilo lo hizo en algún momento y eso se quedó en el olvido. Balaguer lo hizo, Hipólito lo hizo. Todos lo hicieron, pero para tú sentir realmente ahora que claro, hay que reconocer que Luis Abinader, su gobierno, bueno, pues entran en una etapa bastante complicada, difícil, es cierto, por todo el tema de la pandemia y demás. Pero para tú sentir esa sinceridad, yo creo que debería de hacerse extensivo a otros poderes y a otros sectores. Y hablábamos ayer precisamente, por ejemplo, del Congreso y del abuso que implica, señores, el barrilito y el cofrecito. Entonces, mientras eso ocurre, y es igual con el dinero nuestro, no podía hacerse extensiva esa racionalización, que sería un acto de justicia frente a un grupo de farsantes que en campañas decían y tomaron además como estandarte de campaña eso, que ellos saben no es correcto, que si no es ilegal por lo menos no es ético, aplicarlo y ajustarse ahora en un ejercicio de sinceridad, Apolinar, Ramón. Es ilegal, porque ellos han dictado resoluciones a favor de ellos. Tú como juez no puedes dictar sentencia a favor de ti misma. Tú no puedes legislar para beneficio de ti como legisladora. Sí. Entonces eso no es solo falta de ética, es ilegal. Pero aún sabiendo el gobierno que existe el barrilito y el cofrecito en el Congreso, y teniendo en cuenta de que hay separación de poderes, pero quien diseña, o sea, quien asigna los fondos al presupuesto público durante la fase de preparación del presupuesto es el gobierno central. Correcto. Es el Poder Ejecutivo. Entonces, yo sé cuánto es que se destina a eso, yo sencillamente eso lo corto y ellos que hagan con su presupuesto lo que quieran. Claro. Yo no me estoy metiendo con eso, pero es sencillamente yo corto esa partida o por lo menos el monto a que equivale esa partida. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque hay quienes han puesto el argumento en la mesa de que, no, lo que pasa es que esos son poderes en los que no puede intervenir el Poder Ejecutivo. Claro que sí. Yo no estoy interviniendo, yo lo único que estoy haciendo es atendiendo a la falta de recursos. Exacto. Y que estamos en un periodo de crisis, eso yo lo corto. Claro, sencillamente, pero para eso se llama racionalidad. Exactamente, pero para eso no se necesita un gobierno privatizado que obviamente medra en ese tipo de ¿cómo se llama? Yo lo que tenía en la cabeza no lo puedo decir en el aire, del Congreso. O sea, el Congreso es, ¿cómo se llama? Un nido de serpientes. Pueden haber algunas excepciones, y las hay, pero es un nido de serpientes. Entonces, a eso hay que ponerle coto. No es posible de que ellos tengan una patente de corso sencillamente por ser legisladores. Tú sabes que Lincoln era genial. Y uno de esos temas que a veces empantanan los parlamentos, en los Estados Unidos se discutía un tema sobre la esclavitud. Y dice Lincoln, bueno, tengo ante mí, siendo el congresista, tengo ante mí a un grupo de legisladores que además de los intereses del país tienen sus propios intereses. Pero en honor a la verdad, decía Lincoln, lo veo muy apartado de la gente honesta, de la gente decente. Entonces eso pasa con estos congresos nuestros. ¿Tú crees que es justo que tú votes por mí si soy candidato a senador y que además de que me diste el voto, me den 2 pesos por ese voto que tú me diste a mí? Apolinar, aquí hay legisladores que reciben solo por barrilito 1.600.000 pesos todos los meses, solo por el barrilito. No te estoy hablando de exoneración, de las gomas, de las dietas, de la seguridad, nada de eso. Eso yo no lo entiendo, porque hay instituciones dominicanas que le tienen que financiar un carro a los empleados. ¿No? ¿Por qué tienen que tener 2 exoneraciones, por ejemplo, los senadores y diputados? ¿Por qué tienen que? ¿Por qué? Un carro te da, vamos a imaginar el legislador que venga más lejos, ¿de dónde? De Pedernales, de Dajabón, de Jimaní. No te dura un carro 4 años en buenas condiciones, tú dándole mantenimiento. Pero porque además ellos no vienen todos los días. No. Pero además para venir ellos yo no entiendo, mira, es el salario, pero además le pagan una cifra por
asistir a la sesión. No entiendo entonces por lo que es el Si salario. te ponen en la comisión de finanzas, te dan otra. Es otra te pagan cantidad. el hotel. Pero los viáticos, pero el hotel. Y encima de eso, para planes sociales que van a parar a los bolsillos en la mayoría de los casos de esos legisladores, Te voy a dar un también dato. le dan una cantidad. Pero el colmo fue que la Cámara de Diputados de que no tiene ya el cofrecito, dicen Te voy ellos, a no dar tienen un- el cofrecito. te voy a Sin dar embargo, un lo más dato. reciente, Ramón Emilio, tuviste ahora para el Día de las Madres, que eso fue escandaloso, eso fue volver sobre esa práctica aberrante, vergonzosa. pero 300,000 por cada diputado para las madres. Oye, este dato, Ivonne. El senador de los Estados Unidos que más gana $13,000 al mes, el que más gana. Aquí el que menos gana, cuando tú conviertes a dólares la cantidad de dinero que recibe en cofrecito, Gana más arriba, que un senador en gringo. alrededor el que menos gana $43,000 mensual. Para que sepa, más que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica gana un congresista nuestro. Por eso, Entonces, es ahí las distorsiones. Por eso mencionábamos en un Claro. programa anterior de que el gobierno debe tener una política de salarios para todos. Para todo el mundo. ¿No? ¿Y por qué en este país un funcionario gana más que el presidente de la República? En todos los países del mundo el bueno, funcionario porque que yo no más sé si gana eso es el presidente. yo no sé si eso se podría tocar, pero por ejemplo aquí los funcionarios del sector financiero ganan mucho dinero, mucho, demasiado. Si Bueno, pero estamos eso es racionalizando, el ¿no sector podría privado. revisarse eso, Apolinar, por ejemplo, tipo gobernador del Banco No, Central? Y todos pero los ellos funcionarios? lo que hicieron fue que igualaron. Lo que se decía en el Banco Central era que ellos eran los reguladores del sistema bancario, pero la gente del sistema bancario ganaban más que ellos, y entonces ¿cómo podían regular? Esa era la cuestión. Dios Un mío. sector bancario que ganaba más que ellos. El problema no es de ganar, el problema es de regular un sector. Sí, pero ¿cómo le explicamos al país que el gobernador del Banco Central gane más que el gerente del Fondo Monetario Internacional? Eso es Que el que inexplicable. está en el Banco de Reserva de la República Dominicana gane más que el jefe de la Reserva de los Estados Unidos de América, o que el jefe del Banco Central de la Comunidad Económica Europea. Porque ni vamos en a un decir- país de este tamaño. Porque ni vamos a decir que el presidente de la Sí. República, no, eso no. Y eso es justamente Por ahí es donde se debía empezar a racionalizar el a gasto. racionalizar. Claro. Ahí es la Sí. racionalidad que cabe. Entonces, mira cuántas sugerencias aquí Sí. para... Entonces, para esa el presidente. racionalización, todos los recursos que se consigan ahí, entonces se pueden poner al servicio de la inversión, pero no de la inversión que necesita el sector privado para seguir acumulando beneficios, sino ellos obviamente pueden participar, pero es de aquella inversión que esté diseñada por el Estado para beneficiar a la mayoría de la población, ¿no? Aquí se publicó ayer que van a construir 43 presas. Ajá. Sí, hay un montón de dinero que está ahí. Pero ¿a quiénes? ¿Por qué están haciendo eso? Porque eso está conectado directamente a la ley de agua. ¿Por qué la ley de agua? Porque la ley de agua privatiza, mercantiliza el agua. ¿Tú estás oyendo? ¿Por dónde Entonces, estamos? por ahí es que vamos. O sea, es un gobierno que está dirigido a darle negocios al sector privado, no a beneficiar a la población. Utilizando el Estado ¿cómo se dice? El Estado entonces como garante. No, Así como mismo garante es. por un lado, pero Así también mismo es. como el financiador fundamental de esos recursos. ¿Quién está pagando el sobrecosto de la autovía del Nordeste? ¿Quién le está pagando? Nosotros. ¿No? Así de sencillo. Como gran ejemplo de eso. Porque al Estado aquí nada más lo cogen para ponerle las cargas. Ahí sí es bueno, papá Estado. Aquí el sector privado, desde que se asoció al gobierno nuestro, desde 1996, que ahí fue de frente la sociedad, el fracaso ha estado en el manejo del sector privado. No es verdad que ha sido el sector público. Yo he escuchado a periodistas decir que estuvieron muy de acuerdo con el primer gobierno de Leonel, que fue un gobierno bueno. ¿En qué Yo digo, sentido? No, eso Porque es... vamos a hacer un inventario eso es que lo que- teníamos en el 96, Que no que tenemos tenemos ahora. 20 años hoy como país. Pero primero que eso, el cierre de los ingenios significó Ya. 11,000 trabajadores en la calle. Directos. 11,000 trabajadores, ¿no? Y no digamos lo que se hizo posteriormente con todos los activos del CEA.
que se dilapidaron. Dilapidaron, Se adueñaron de desaparecieron. la finca, los rieles lo vendieron, hicieron de todo. Y con el mismo sector eléctrico que tuvieron que volver sobre lo andado, porque fue una cosa, una improvisación cuando privatizaron. Y entonces vinieron las EDES y después volvió a lo estatal. O sea, un desastre, y todavía seguimos sobre el desastre. Vamos a ver más desastres después de la pausa. Bueno, señores, regresamos y ya estamos en el tramo final de Punto Crítico, y hoy estamos haciendo un ejercicio de ayuda a identificar algunos sectores que podrían ser muy beneficiosos para esa iniciativa del presidente en esos planes de austeridad o de racionalización de los... La austeridad mata pueblo. Sí. No, es que si uno examina los episodios de crisis de la humanidad, ninguno de ellos ha podido ser superado sin la participación del gobierno. Oye, ahí. Sin la participación del gobierno. Pero no la participación de un gobierno de la naturaleza del que tenemos hoy, que solamente está pensando en que el sector privado tenga beneficios, sino un sector estatal que vea, digamos, por el bienestar de toda la población, no de uno, dos y tres, sino de todos, el bienestar ese es el papel del Estado. Ese es el papel del Estado. ¿Realmente está pensando el gobierno solo en beneficiar a los empresarios, o de alguna manera, por algunos errores, yo pienso en el camino, está atado a eso, está presionado? No hay esa posibilidad. Es que el jefe de un Estado tiene que decidir para quién gobierna. Si para minoría o, como dice Apolinar, para el bienestar general de la nación. Es sencillo, es una decisión sencilla de tomar. Pero desde el mismo momento en que tomó la decisión de colocar como, digamos, el ministro administrativo de la presidencia, a un prominente miembro del Consejo Nacional de Empresas, ¿no?, que cabe recordar... Ministro de la presidencia. Ministro de la presidencia. Sí, perdón, exactamente. Hay que tener en consideración que para hacer eso, teniendo la historia de ese CONEP, inmediatamente surge el dominio de la fuerza del sector privado sobre las iniciativas del sector público. Parece un rol muy reiterado del presidente, y yo creo que ese en grande y otros ejemplos en pequeño podrían ser muy ilustrativos de ese tipo de cosas, o por la conveniencia. Por ejemplo, fue muy criticado con el escándalo que teníamos ahora en la Operación 13, lotería y demás, al presidente, que cómo era posible colocar una persona que estaba vinculada al negocio de las bancas. Es como tú poner a Drácula a que administre el banco de sangre. Y ahora, y así como ese, vemos otro caso. La Procuraduría hoy trae la prensa diciendo que él era el jefe, es un peón. No es verdad que ese muchacho era el jefe de esa máquina. Pero estaba vinculado entonces al negocio, estaba vinculado y era el que fungía como director, ¿no? En ese caso, ni siquiera es para que nos profundicemos en el caso de lotería, es solamente un poco ilustrando eso en más pequeño respecto a, por ejemplo, el ministro de la presidencia, pero también otros casos que yo creo que también son muy parecidos. Por ejemplo, el gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico. El gabinete de salud. Neney Cabrera. Sí, y el negocio de la basura y el puesto que ocupa y la amenaza que tenemos, por ejemplo, en Santo Domingo Este, de que se convierta los humedales de Los Ames en un basurero, porque a través de ese estamento hubo un decreto del presidente que tú no sabes cómo es que lo envuelve. Yo no sé por qué es que se vuelven tan sonsos, para decirlo de alguna manera, los presidentes. O sea, no es sonso, porque si estamos hablando de racionalidad, ¿por qué no quitar el 6% del producto de las exenciones que reciben las empresas, que equivale a 358 mil millones de pesos para el año del 2019? Eso es un cuarto del presupuesto. Eso es de los ingresos, eso es alrededor del 30%. Está viendo. Entonces, si tú quieres resolver el problema de la falta de ingresos que tiene el gobierno, resuelve eso, porque esos empresarios que han estado recibiendo todos esos recursos, lo han estado recibiendo por más de 5 décadas, supuestamente para exportar,
y dime cuál de ellos se exporta. No hablemos de la zona franca, porque la zona franca genera más importaciones de lo que exporta. Y que no, para desdicha de nosotros, el Banco Central no toma en consideración cuando calcula las exportaciones netas de ese sector. No, ayer se despachó con unas declaraciones ayer en la tarde. Vamos bien, vamos muy bien. El presidente, dijo que iba muy el bien? gobernador del Banco Central. Ah, sí, claro. Parece un Maravillosamente bien. Nico vamos. Rayado, Lo que pasa es que él confunde la bonanza de él con la miseria de los dominicanos. Claro. Es eso. No, él pero va no. muy bien, eso es verdad. Ellos dijeron al otro día, porque hay que tomar las cosas, que la inflación acumulada era de 10.48. Pero esa no es la que toman en consideración para medir el éxito de la política monetaria. Entonces calculan la inflación subyacente, de la cual deducen todos aquellos bienes que tienen una fluctuación bastante significativa de sus precios, eso lo eliminan. Entonces dicen que la inflación es de 3.6% y que está por debajo de la meta, que es 4%. Oye, exitoso. No, es que la gente ha visto multiplicar por 2 el costo de la adquisición de su canasta, Así de sencillo. Así independientemente de es, así de quienes sencillo. esté Pueden comprando, decir clase cuanto media. quieran. Sí. Pero ustedes, las mujeres, que son las que van al supermercado, yo te dije a ti Esa que yo ya me no le es una quejé a mi tarea esposa exclusiva la de la- semana pasada y mi no es esposa una dijo, tarea- vete tú al supermercado para que tú veas. Aunque ya eso hace mucho Bueno, tiempo que no es una tarea exclusiva de las no sé, mujeres. Sí, pero son las que más van, No, son las que sí, más van. Sí, Son las que más van. así me dijeron a mí también. Ve al supermercado. supermercado. Ya me lo están contando por fundas, es decir, cuántas fundas yo compraba antes de la pandemia y cuántas traigo ahora. ¿Sí? Sí, yo soy de las que Entonces, no se prefiere ni ver los precios para no sufrir, porque como quiera tienes que sí, consumir. Porque entonces, puede pero es pagarlo. difícil. Porque tú No, puedes sí, pagarlo. usted Ivonne. piensa, no me Pero diga. por eso, sí, por ahora todavía puedes pagar. Pero lo que sí te dice a ti es que esa subida de precios tiene que ver con la productividad del sector privado dominicano, o tiene que ver, porque aquí somos es una digamos economía mercantil, depende fundamentalmente de las importaciones. Y el tipo de cambio no solamente se ha revaluado, o sea, antes que estábamos, la tendencia era 57, está en 56, subió alrededor de unos 20 puntos hace una semana, pero sigue en 56 y 86, de tal manera que ha sido muy beneficioso para los importadores. Está estable como el paciente que tiene Sí. cáncer de hígado, de páncreas. ¿Cómo está el Claro, paciente? Está estable. Así es la moneda Sigue, pero nuestra. sigue en estado comatoso. No la ponen exactamente. O sea, nosotros no ponemos se ha una economía, muerto, una moneda pero- estable a 57 por 1. Él está estable, pero en cualquier momento se muere porque sigue en estado comatoso. Pero Esa es la verdad. dice o sea, lo repetido del gobernador, aparte del crecimiento, que no dice nada del crecimiento, dice, creció la economía porque creció construcción, porque creció esto y porque creció lo otro, pero eso claro, si crecen los componentes del producto, tiene que crecer el producto, no me ha dicho nada. Ahora bien, él menciona otra palabra, la estabilidad. Pero usted tiene déficit en la cuenta corriente de la balanza, tiene déficit fiscal y tiene insuficiencia de ahorro para financiar la inversión. La estabilidad del Entonces, paciente ¿cuál es la comatoso, como estabilidad? dice Ivonne. ¿Verdad? ¿Cuál es la estabilidad? La del paciente comatoso. O sea, si aquí Estados Unidos estornuda, efectivamente la economía dominicana se va por el caño, porque efectivamente tenemos debilidades macroeconómicas muy importantes que no se señalan. Ni el gobernador habla sobre eso, ¿no? Ni tampoco habla de las posibilidades de recurrir a otros elementos explicativos de por qué crece la economía Es dominicana. que antes, Apolinar, Claro. hasta el 96, hijos de familia empresarial tradicional del país se tenían que levantar temprano allá a la fábrica. No mencionemos nombres, pero coge el eje industrial de desarrollo que teníamos. Ahí los muchachos tenían que meterse temprano a esas empresas que sembraban maní en la línea, que sembraban maíz, que hacían aceite, otras que hacían cemento. Todo eso estaba, era una industria que generaba empleos productivos. Ahora esos muchachos de dirigir industria, ahora son gerentes de un departamento de venta porque todo lo trae Unilever al país. Claro. Es eso. El PLD destrozó todo. Aquí, en estos 20 años, nosotros tenemos una generación completamente liquidada, y 2 décadas perdidas. América Latina tuvo una, ¿verdad? Sí, El PLD significó para nosotros 2 décadas perdidas. Totalmente. Y ese es el compromiso que tiene que tener PRM y Luis Abinader, de dar el salto cualitativo. y va a llegar un momento en que necesariamente van a tener que hacer la distancia o inclinar la balanza, Sí. porque no puede. Bueno, sí, pretenden continuar en el poder, deben hacer, pero ese es un salto, yo diría que hasta cierto punto mortal.
Ay, Porque el eso país está significaría, observando. porque eso significa es cambiar la visión. Tú no puedes tener la visión del sector privado haciendo políticas públicas, tú tienes que desprenderte de ese fardo para poder hacer políticas que beneficien a la mayoría. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y siempre terminamos nosotros en el mismo punto, estamos bastante claros en eso. O beneficias a ese sector privado o te apoyas entonces en el sector social y avanza con él. Eso no hay de otra. No hay de otra. Y ahora no nos queda de Me otra que gustó esa despedirnos palabra, no hay de otra. para reencontrarnos mañana de nuevo. Punto Crítico. Gracias, señores. Buenos días.